con el nombre de período lunar. Más tarde, aún se presentaría el estado más oscuro y más denso llamado período de la Tierra. En la época lemuriana, la primera incrustación de la Tierra empezó cuando el agua hirviente se evaporó. Sabemos que cuando hacemos hervir una y otra vez el agua en la caldera, se forma una incrustación. Del mismo modo, el hervir de la humedad en la superficie del ígneo globo terráqueo produjo la corteza dura que hoy constituye la superficie de la Tierra. La Biblia dice respecto de la última época que no llovía en la tierra, sino que una niebla se levantaba de ella. Esta niebla que surgía de la tierra húmeda la envolvía por completo. Entonces no podíamos ver la luz del sol, como ahora. El sol tenía el aspecto de un arco, dice aquí, pero debe ser de un faro, de luz eléctrica, de ahora, en una noche oscura. Había un aura a su alrededor. En aquella atmósfera nebulosa vivíamos en el primer período atlántico. Más tarde vino una época en la cual la atmósfera iba refrescándose poco a poco y condensó en agua, expulsando finalmente a los atlantes de su tierra por una inundación formidable, un diluvio, tal como lo recuerdan las distintas religiones. Cuando aquella atmósfera nebulosa envolvía la Tierra, el arco iris era una cosa imposible. Este fenómeno ocurre generalmente cuando hay una atmósfera clara en algunos sitios y una nube en otros. Claro, exactamente. Hubo un tiempo luego cuando la humanidad vio el arco iris por primera vez. Cuando yo observé aquella escena en la memoria de la naturaleza, me pareció una verdadera maravilla. Hubo refugiados que fueron expulsados de la Atlántida, que está actualmente en parte bajo el océano Atlántico, pero también incluía partes de la actual Europa y América. Estos refugiados fueron empujados hacia el este hasta que llegaron finalmente a un sitio donde la tierra era elevada, donde la atmósfera estaba bastante más clara y donde vieron el cielo limpio por encima de sus cabezas. De repente surgió una nube y de esta nube salió un relámpago. Ellos oyeron el retumbo del trueno y habiendo escapado del peligro de la inundación y huido bajo la dirección de un guía al que reverenciaban como a un dios, le preguntaron ansiosos, ¿qué pasará ahora con nosotros? ¿Es que por fin vamos a ser destrozados? Aquel guía les indicó con el dedo el arco iris en la nube, diciendo, no, mientras este arco se dibuje en las nubes, las estaciones seguirán una a otra sin interrupción. Y aquellos hombres miraron con gran admiración y consuelo aquel arco de esperanza. Cuando consideramos el arco iris como una de las manifestaciones de la divinidad, podemos aprender magníficas lecciones de devoción, porque a la vez que miramos los relámpagos con pavor y oímos los truenos con miedo, el arco iris en el cielo tiene que provocar siempre en el corazón humano una admiración por la belleza de su séptuple faja de color. No hay nada que se pueda comparar con aquel arco magnífico, y yo deseo llamar la atención sobre algunos hechos físicos en relación con él. En primer lugar, el arco iris nunca aparece al mediodía, sino siempre después de que el sol ha pasado hacia abajo y ha atravesado más de la mitad de la distancia entre el meridiano y el horizonte.
y se presenta tanto más hermoso, grande y claro, cuanto más cerca está el sol del horizonte. Nunca se muestra en un cielo limpio. Generalmente tiene por fondo una nube oscura y pavorosa, y lo vemos siempre cuando apartamos la vista del sol. No podemos estar mirando hacia el sol y ver el arco iris al mismo tiempo. Cuando le miramos desde abajo, el arco se nos aparece como la mitad de una esfera encima de la Tierra y de nosotros. Pero cuanto más subimos, tanto más parte de la esfera vemos. Y en las montañas, alcanzando una suficiente altitud, por encima del arco le vemos como una séptuple esfera, séptuple como la divinidad de la cual es una manifestación. Ahora, a la vista de estos hechos físicos, vamos a considerar el lado místico del asunto. En la vida ordinaria, cuando estamos en el punto culminante de nuestra actividad física, cuando la prosperidad máxima está en nuestras manos, cuando todo nos es fácil y nos sonríe, entonces no necesitamos de la manifestación de la luz y vida divinas. No necesitamos de aquella alianza, por decirlo así, que Dios hizo con el hombre a su entrada en la época aria. No nos interesa la vida superior. Nuestra nave se desliza suavemente en mares tranquilos y no queremos otra cosa. Todo es tan bueno para nosotros aquí que aparentemente no hay razón alguna para que miremos más allá. Pero de repente se presenta la tormenta. Una época en la vida de todos en la que las penas y dificultades nos asedian. La tempestad del desastre nos priva de todo bienestar físico y estamos quizás solos en un mundo de tristezas. Entonces, cuando nos apartamos del sol de la prosperidad física, cuando dirigimos la vista hacia la vida superior, siempre veremos sobre la negra nube del desastre el arco de la alianza entre Dios y el hombre, demostrando que estamos siempre capacitados para el contacto con la vida superior. Quizá entonces no sea el momento más propicio para establecerlo, porque todos necesitamos cierta evolución material, la cual se realiza del mejor modo cuando no estamos en contacto demasiado íntimo con la vida superior. Pero para evolucionar y progresar y buscar gradualmente un estado cada vez más elevado de espiritualidad, es preciso que en un momento dado se nos presenten dificultades y pruebas que nos pongan en contacto con la vida superior. Cuando podamos considerar las pruebas y las tribulaciones como un medio para aquella finalidad, entonces las penas se convertirán en mayores bendiciones que podríamos recibir. Cuando no tenemos hambre, ¿por qué preocuparnos por el alimento? Pero cuando notamos las angustias de la inanición y estamos sentados delante de una comida, por rústica que sea, daremos gracias a Dios por preparárnosla. Si dormimos bien todas las noches, no apreciamos todo el bien que esto significa. Pero si noche tras noche no hemos podido conciliar el sueño, nos damos cuenta de su gran valor en cuanto se nos presente otra vez el sueño normal. Cuando gozamos de buena salud y no sentimos dolor de ninguna clase en nuestros cuerpos, estamos propensos a olvidar hasta la existencia misma del dolor físico. Pero inmediatamente después de una enfermedad o de grandes sufrimientos, nos damos cuenta de todo el bien que significa la salud. Así pues, por el contraste entre los rayos del sol y la oscuridad de la nube, vemos en esta última el arco que nos llama hacia una vida superior. Y si dirigimos nuestra mirada hacia este símbolo, nos será mucho más provechoso que continuar andando por los caminos de la vida inferior. Muchos de nosotros están inclinados a atormentarse por nimiedades.
Esto me recuerda una historia publicada recientemente en una de nuestras revistas, de un niño que había subido por una escalera. Él había estado mirando hacia arriba mientras estaba subiendo, y había llegado tan alto que una caída le hubiera sido mortal. Entonces se paró y miró abajo, e instantáneamente fue presa del vértigo. Cuando desde una altura miramos hacia abajo, se nos va la cabeza y tenemos miedo. Pero alguien desde arriba le llamó diciendo: mira hacia arriba, chiquillo, súbete hasta aquí y yo te ayudaré. Él miró arriba y en el acto el vértigo y el miedo desaparecieron. Entonces subió más hasta que le cogieron por una ventana. Debemos mirar siempre hacia arriba y olvidar las pequeñas molestias de la vida, porque el arco de la esperanza está siempre en la nube. A medida que tratamos de vivir la vida superior y de subir hasta las sublimes alturas de Dios, veremos cómo el arco de la paz se convierte en una esfera y que hay tanta paz aquí abajo como allí arriba. Es nuestro deber el llevar a cabo la obra que nos corresponde en este mundo. Y no debemos nunca sustraernos a esta obligación. Todavía tenemos otro deber que cumplir para con la vida superior. Y en interés de esta última nos reunimos la noche del domingo y acumulando nuestras aspiraciones progresamos hacia las alturas espirituales. Debemos recordar también que llevamos dentro de nosotros un poder espiritual latente, que es más grande que cualquier otro poder del mundo, y a medida que se desarrolla, somos responsables del modo de usarlo. Con el fin de aumentar este poder, debemos tratar de dedicar una parte de nuestro tiempo libre al cultivo de la vida superior. De modo que, cuando la nube del desastre descienda sobre nosotros, estemos capacitados, con ayuda de aquel poder, para encontrar el arco dentro de la nube. Como el arco iris aparece al final de la tormenta, así, cuando hayamos obtenido el poder de ver el arco brillante en nuestra nube del desastre, el término del desastre ha llegado y el lado luminoso empieza a aparecer. Cuanto mayor sea el desastre, tanto mayor era la lección que necesitábamos. Cuando estamos en el sendero del mal, más tarde o más temprano recibimos un amistoso pero fuerte latigazo para volver otra vez a las realidades de la vida y reconocer a la fuerza que el sendero de la verdad va hacia arriba y no hacia abajo, y que Dios gobierna al mundo. Estaba lleno de nubes, pues, de- No, es una atmósfera densa. la atmósfera estaba totalmente cubierta. Exacto. Estaban agua, se puede decir. No agua, pero sí. Es agua en suspensión, o sea, Sí, la exacto. niebla es agua en suspensión. Justamente. Más densa que la bruma, que la neblina. Claro, más la neblina, claro. ¿Como una nebulosa, Jimé? No, la nebulosa es en el espacio, materia espacial que está formando estrellas. Verdad. Es como que los océanos flotaban, para decirlo de una manera simbólica, pero parecido a lo que pasaba, parece, ¿no? Había más humedad en el momento, ¿no? Sí. Es decir, la humedad estaba en suspensión. Los mares a lo mejor eran mucho más bajos. Y la mayor parte del agua estaba en suspensión. Por eso que respiraban por branquias, pues. Claro, pero claro, fíjense aquí que dice durante la temprana época Atlante, porque en realidad hubo varias etapas de la época Atlante. La primera, que es la etapa cuando se respiraba por branquia, que era una etapa muy primitiva y que era como, digamos, como medios batracios, así, su conformación física. Claro. Y ahí cuando solo los que desarrollaron los pulmones pudieron seguir
avanzando, pero después hay otras épocas atlantes más desarrolladas, de épocas más desarrolladas. La última ya dentro es una recapitulación atlante dentro de la época aria, la última isla que se hundió. El texto habla, eso sí, de la atmósfera nebulosa, porque dice en una parte que la atmósfera nebulosa envolvía la Tierra y era imposible ver el arco iris. Exactamente. Es imposible que se formara arco iris porque los rayos del sol no penetraban. No penetraban, pues, justamente. No podías ver muy lejos. Mm. No se podía ver los paisajes, por ejemplo, los cerros. No, nada. Sí, sí. Imposible. No eran ni siquiera conscientes de las formas físicas en la primera época atlante. Margende la divide en 3 tercios y el primer tercio, me imagino que se está refiriendo acá, no había prácticamente no había, digamos, conciencia de las formas, incluso ni de las formas del propio cuerpo prácticamente, era mínimo lo que había. Ya en la segunda que llega al pináculo de la materialidad, ahí ya empieza a haber una aclaración, el cuerpo, el esqueleto ya quedó firme, una serie de elementos está por ahí, digamos. La voz de Jehová. O sea, ¿era un ambiente nebuloso? ¿Cómo se puede poner? ¿A cuál te refieres? A la primera. Pues. La primera, claro, un ambiente sumamente nebuloso. Claro. Una neblina muy densa. Húmedo y nebuloso. ¿Mm? ¿Perdón? Bueno, la segunda pregunta dice así: de cada paréntesis, la palabra o frase que complete correctamente la oración. Pero quiero hacer una pregunta antes. ¿Quiere hacer una pregunta antes? Por favor, sí, de la 24.1. Lo que pasa es que Matt Kendall ahí, claro, nos está contando la situación porque finalmente le pone una lectura a la memoria de la naturaleza fantástica. Pero después le da un vuelco, como simbólico, diciendo que el arco iris para nosotros va a representar como las vicisitudes que tenemos que vencer, pero Dios siempre va a estar con nosotros, ¿cierto? Después le da un Claro. vuelco simbólico. Entonces, bajo esta misma óptica, ya respondimos la pregunta física. ¿Por qué no veía? Porque físicamente había una neblina, el agua estaba en suspensión, etc. Pero espiritualmente, quisiera la misma pregunta espiritualmente. Bien. ¿Por qué? ¿Qué sucedía antes que no estaba? No sé cómo hacer la pregunta. Yo te la voy a contestar. Dios manifestado de esa manera. ¿Y qué sucedió después? ¿O qué papel empezó a jugar Dios después? Que ahora sí tenemos arcoíris, en el sentido místico que le da Max Heller. Ya. ¿Jimena o yo? ¿Ya? Ya, lo que pasa es el libre albedrío. No te olvides que aquí hay una Jehová, nos da, lo acaban de decir, nos da el esqueleto y fundamentalmente nos pone, ¿no es cierto?, el problema de mayor conciencia. Y así a partir de esos momentos, al ver al arcoíris se hace un pacto con el hombre, al fin de que él es dueño de su vida, en el fondo. Esa es la parte mística. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Correcto. De eso se trata. Sí, digamos, en definitiva, hasta el segundo tercio de la época atlante, sí, no estaba todavía suministrado ya lo que podemos llamarle la mente incipiente, y obviamente la individualidad. Todavía la conciencia era una conciencia más enfocada todavía a planos internos aún,
más que al plano físico, hasta el momento ese en el cual sí se logra la individualidad total. Y entonces este arco iris, de alguna manera, es un símbolo, como dijo Rodrigo, perfecto. Me parece excelente que haya sacado este tema, porque la conciencia del ser humano fue durante eones una conciencia de involución, justamente hasta el segundo tercio de la época Atlante, que no es coincidencia, porque la época Atlante es la cuarta época, y es toda cuarta época, cuarta revolución, cuarto globo, es una recapitulación constante de todo el sistema evolutivo, ¿verdad? Entonces justamente la cuarta época, en cierta forma, recapitula la cuarta revolución, el cuarto globo, la cuarta revolución del cuarto periodo, que es el periodo terrestre, donde recién podemos decir que esto es el planeta Tierra. Todo lo anterior no había estado la conciencia material del plano denso, como ocurrió justamente en el segundo tercio de la época Atlante. O sea, empieza ahí la evolución, momento fundamental en nuestro derrotero evolutivo, ¿no? Claro. Oye, Jimena, otra cosa que yo quería preguntar, que no me queda muy clara, yo creo que es producto de mi ignorancia aún, es que nosotros vemos la mitad del arco iris, pero el texto dice que si uno lo mirara desde arriba, vería una esfera. Sí. O sea, una totalidad de Dios, como que... Eso es lo que quiero, me quedo dando vueltas, sí. Claro, si subes desde un avión, por ejemplo, lo ves redondo. Ya. ¿Y eso tiene algún significado? Claro, ahí te habla del significado del sentido más completo de la visión. Ya. Es como de... es el símbolo. ¿De Dios también ahí, pues? Un poco como había dicho Rodrigo y Jimena también, cuanto más nos elevamos, vamos a decir así, en mayor condiciones vamos a poder estar de ver el círculo completo. O sea, hay un párrafo donde dice por ahí en la lectura, no podemos estar mirando hacia el sol y ver al arco iris al mismo tiempo. Es un símbolo perfecto para nosotros, ¿verdad? O miramos el sol o miramos el arco iris. No estamos en condiciones todavía de ver directo el sol. Todavía no hemos llegado a ese momento. Por el momento tenemos la posibilidad de ver el arco iris, que es el que nos va conduciendo hacia lo que va a ser nuestro desarrollo. Bueno, hay muchos símbolos en todo esto que utiliza Matt Heindel y es hermoso, ¿no? Sí, hay que ir trabajando los símbolos ya en forma personal, quedan para mucha meditación. Ya, gracias. De cada paréntesis escoja la palabra o frase correctamente la oración. Uno debe mirar lejos de, hacia una nube de lluvia para ver un arco iris. Hacia. Hacia. Uno debe mirar hacia una nube de lluvia para ver el arco iris, ¿no es cierto? Sí. En la vida, solo cuando uno se vuelve lejos de, hacia los placeres del mundo y se vuelve consciente de, ciego a, los dolores y problemas del mundo, es que uno comienza a buscar un estilo superior, más material de vida. A ver, aquí hay varias. Tres. Ese es lejos de. Lejos A de. ver, en la vida solo cuando uno se vuelve lejos de. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Lejos de los placeres del mundo. Claro.
lejos de los placeres del mundo y se vuelve Consciente. Consciente. Consciente de los dolores y problemas del mundo, es que uno comienza a buscar un estilo Superior. superior. de vida. Uno debe mirar hacia Arriba. arriba al cielo, abajo al suelo, arriba al cielo, obviamente. Arriba al cielo. Sí, un arcoíris no lo va a ver en el suelo. Difícil. Para ver un arcoíris Iris. se debe tener miedo, esperanza, si uno va a ascender a Dios. Esperanza. Pues. Aprovecho, quería aprovechar de hacer un comentario ya que termina esto con la esperanza, que me llamó la atención que en el libro, él destacaba, en el libro físico, él destacaba en el casi último párrafo del capítulo, o sea, más que destacar, la dejaba como en subversiva la palabra esperanza. Y me puse a reflexionar sobre el tema de estas virtudes teologales del cristianismo, que son fe, esperanza y caridad. Yo no sé si alguien me puede como mencionar cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza, porque como que las asemejo mucho ambas. Fe es creer. Esperanza es esperar a futuro. Esperar que lo que se cree se realizará. Claro. O sea, la esperanza nunca muere. Son complementarias, indudablemente. Pero eso no sería fe. Por ejemplo, si yo digo voy a esperar que me llegue algo bueno, eso no sería como fe. No. Fe es creer. Yo creo en Dios, eso se llama fe. Así de simple. Pero yo no tengo creo esperanza que me en Dios. voy a encontrar con Dios en algún momento, eso ya es esperanza. Pero la fe es creer. Yo creo que hay un Dios. Eso es sí, o yo creo, claro, yo creo y espero que Dios me va a ayudar, eso es esperanza. Claro. Espero, esperanza, viene de ahí mismo. Posiblemente, como lo menciona Pablo en la Biblia, que habla de estos tres, fe, esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, posiblemente sean etapas. Hay una primera etapa en la cual el ser desarrolla la fe, por distintos motivos, por fenómenos que ha descubierto, por intuiciones, vaya a saber qué. Pero todavía es miedoso, todavía siente mucho miedo a todo lo que lo rodea, todavía es apabullado por la maldad que ve en su alrededor, todavía no tiene esperanza. En una segunda época, en una segunda etapa, esa fe va fructificando interiormente y el ser ya desarrolla esa esperanza independientemente de lo que ve alrededor. No importa que se le caiga al mundo y que vea toda la malicia que encuentra, porque tiene la esperanza que el bien triunfará al final. Exacto. Y recién en una tercera etapa desarrolla el amor universal, ese que trasciende todo, porque hay mucha gente que podemos tener en un momento dado fe, podemos sentir ya un poco de esperanza sincera, y sin embargo todavía no hemos desarrollado ese amor universal, el que trasciende toda diferencia, todo aspecto. Este es uno de los puntos que me da la sensación importante de este tema. Sí, claro, el amor ya trasciende la todo. reflexión. Muy interesante, Hernán. Sí. Bueno, muy bueno. Al leerse, queda así. Uno debe mirar hacia una nube de lluvia para ver un arco iris. En la vida, solo cuando uno se vuelve lejos de los placeres del mundo y se vuelve consciente de los dolores y problemas del mundo, es que uno comienza a buscar un estilo superior de vida. Uno debe mirar hacia arriba al cielo para ver un arco iris. Se debe tener esperanza si uno va a ascender a Dios.